El lema de los bolcheviques era paz, pan y tierra. Y su principal objetivo era darle fin a la participación de Rusia en la guerra para posteriormente mejorar las condiciones de vida de la sociedad civil apoyándose en el reparto de tierras. Los imperios han sido una de las estructuras sociopolíticas más importantes en el mundo, sobre todo por su poder y permanencia, siendo que algunos de ellos se expandieron por gran parte del mundo. Por eso es muy sorprendente que un imperio de más de 300 años colapsara en tan solo unos pocos meses. El Imperio Ruso fue una de las potencias más grandes por territorio, recursos naturales y sobre todo un poderoso ejército que lo convirtió en una potencia política a nivel mundial. Sin embargo, Rusia sufrió una de las derrotas más grandes durante la Primera Guerra Mundial, llevando a una revolución que derrocaría al zar Nicolás II. El día de hoy te contaré cuáles fueron las claves que llevaron a este poderoso imperio a la desaparición y también te relataré el cómo la guerra civil rusa llevó a la formación de la Unión Soviética. ¡Aló! Bienvenidos a la Petite Misteriosa. El Imperio Ruso se forjó como una de las sociedades políticas más importantes del siglo XVIII, llevando a su expansión por gran parte del territorio europeo oriental, llegando al siglo XX como una de las más grandes potencias. Sin embargo, a principios del siglo XX, Rusia comenzó a atrasarse en relación a otras fuerzas políticas económicas impulsadas principalmente por el uso de alta tecnología y también el uso de combustibles. Y mientras en otras partes del mundo la democracia adquiría cada vez más importancia, Rusia seguía siendo gobernada por el zar Nicolás II, implementando un régimen autocrático. Además, la agricultura es la actividad económica más importante del imperio, remarcando fuertemente las dos clases sociales principales, los terratenientes por un lado y los campesinos, quienes vivían en condición de vida miserable. Conforme avanzaba la industrialización en otras partes del mundo, en Rusia la desigualdad de las clases sociales se hacía cada vez más grande, empobreciendo a gran parte de la sociedad. En medio de todo esto, entre el año 1904 a 1905, comenzó la guerra ruso-japonesa, en la que Rusia sufriría una derrota avasalladora, debilitando esa fortaleza que sostenía el zar de cara al resto del mundo, pero sobre todo creciendo el descontento interno de la población. El desprestigio del zar no fue lo único que trajo esta guerra, sino que también agravó las condiciones económicas que ya de por sí eran malas, llevando a la gente a levantarse en protestas, iniciando así un proceso de desequilibrio político. El evento clave sucedió el 9 de enero de 1905, el cual es conocido como Domingo Sangriento, cuando miles de obreros se levantaron para marchar pacíficamente en dirección al Palacio de Invierno de San Petersburgo, solicitando mejores condiciones de trabajo y reformas que favorecerían sus condiciones de vida. Pero encontraron totalmente lo contrario. El ejército ejerció su fuerza en contra de la sociedad civil, matando a cientos de personas, lo que finalmente desencadenaría la revolución de 1905. Esta revolución continuaría hasta 1917. Sin embargo, en el entremedio sucedió uno de los eventos políticos que más alteraron las condiciones sociopolíticas a nivel mundial. En 1914, Rusia entraría a la Primera Guerra Mundial como parte de la Triple Entente, aliándose al lado de Francia y Reino Unido. El motivo de entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial era ayudar a Serbia tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Pero para este año, Rusia ya había dejado de ser la superpotencia que era en años pasados. El ejército ruso ya no era ese ícono de fuerza bruta, más bien en ese momento no contaban con el equipo tecnológico suficiente, además de que también había problemas en la dirección de su ejército. Todo esto como consecuencia del debilitamiento de la fuerza para poder solventar su propia crisis civil. El ejército ruso sufrió derrotas contra Alemania y Austria-Hungría, quedando devastados en cuanto a tropas, pero también afectando considerablemente las circunstancias económicas y sociales internas.
La entrada a la Primera Guerra Mundial en un estado de desequilibrio económico provocó una escasez profunda de alimentos y combustible, colapsando la economía y generando una inflación bastante alta. Todo esto generó la falta de suministros básicos, donde los principales afectados eran las ciudades atacadas por el frío extremo, agravando el descontento social y provocando nuevas huelgas y levantamientos en contra del zar. La situación no era la mejor. Nicolás II tenía problemas para hacer valer su autoridad como zar y solicitó el apoyo de la población civil, incluso recurriendo a la aristocracia rusa con el fin de buscar el mejor camino para el imperio. Sin embargo, el apoyo no llegó. Más bien comenzaría uno de los eventos más importantes en la historia del Imperio ruso y la posterior Unión Soviética. En febrero de 1917, las protestas llegarían al actual San Petersburgo, atacando directamente a las tropas del zar. En esta situación, algo totalmente inesperado sucedería, y es que las fuerzas zaristas, quienes tenían la orden de reprimir las protestas, terminarían por unirse a los manifestantes, por lo que se obligó a Nicolás II a abdicar su trono. Todo esto el 2 de marzo de 1917, poniéndole fin a los más de 300 años de dinastía que se habían mantenido en poder de la familia Romanov. Mientras tanto, se instauró un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky, quien intentó restaurar el orden social y continuar su papel en la guerra mundial. Sin embargo, la sociedad buscaba paz, con el fin de fortalecer internamente las circunstancias del territorio y, sobre todo, fomentar el desarrollo social del que tanto había carecido el Imperio ruso durante las últimas décadas. Debido a la disparidad entre las ideas del gobierno provisional y la sociedad civil, llegaría la llamada Revolución de Octubre, en la que un grupo radical marxista liderado por Vladimir Lenin, al que se le refería como bolcheviques, ganaban cada vez más popularidad entre los grupos de obreros, campesinos y soldados. El lema de los bolcheviques era paz, pan y tierra, y su principal objetivo era darle fin a la participación de Rusia en la guerra para posteriormente mejorar las condiciones de vida de la sociedad civil, apoyándose en el reparto de tierras. El 7 de noviembre de 1917, los bolcheviques dieron un golpe de estado en San Petersburgo, tomando el Palacio de Invierno y derrocando al gobierno provisional. Debido a las bajas fuerzas con las que contaba este gobierno, la toma de poder por parte de los bolcheviques sucedió sin una resistencia mayor. Lenin y los bolcheviques disolvieron la Asamblea Constituyente, dando paso a un régimen socialista, el cual se basaba en un consejo de obreros y soldados al que se le conoció como Soviet. Este evento, en el que un gobierno socialista tomó el poder de uno de los imperios más grandes en la historia, dio paso a la conocida como dictadura del proletariado, cuyo principal objetivo era regresar las tierras a los obreros y campesinos, además de también cumplir la promesa de paz, algo que quedó pendiente desde que el gobierno provisional tomó el poder tras la caída del zar. Una de las primeras tareas por cumplir por parte de la dictadura del proletariado fue la firma del Tratado Brest-Litovsk con los aliados como Alemania, poniéndole fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, parte de este tratado involucraba la cesión de territorios rusos ubicados en Europa del Este, generando discordia incluso dentro del mismo movimiento revolucionario. Aunque esto parecía ser una decisión fallida por parte de los bolcheviques, este grupo seguía consolidándose, adquiriendo cada vez más poder y avanzando a lo que en el futuro sería la formación de la Unión Soviética. Después de la Revolución de Octubre de 1917, los enfrentamientos no se detuvieron, dando pie a una de las guerras civiles más atroces que ha visto el mundo, donde se enfrentaban dos grupos. Por un lado, estaban los llamados rojos liderados por Lenin y los bolcheviques, quienes buscaban consolidar una estructura de gobierno comunista. Y por el otro lado, se encontraban los blancos, un grupo formado entre liberales y socialistas, sobre todo parte de la sociedad aristócrata, quienes buscaban restaurar el antiguo régimen o bien dar paso a una democracia.
Este grupo de blancos buscaba la posibilidad de regresar al poder a la familia Romanov y para impedirlo, los bolcheviques ejecutaron al zar Nicolás II y a toda su familia en julio de 1918 en Ekaterimburgo, evento que puso el cierre final a la monarquía de Rusia, demostrando que se buscaría imponer una revolución en todo sentido, costara lo que costara. Para demostrar la fortaleza del grupo bolchevique, se utilizaron medidas que se le conocieron como terror rojo, una política represiva en contra de los opositores, la cual era ejecutada por la policía secreta, quienes realizaban arrestos, ejecuciones y también sometían a quienes estaban en contra de los trabajos forzados. Como parte de esta política represiva, se formó una fuerza conocida como el Ejército Rojo, dirigida por León Trotsky, fortaleciendo cada vez más la fuerza represiva bolchevique. Por otro lado, los blancos recibieron apoyo por parte de países quienes buscaban que la democracia se expandiera por todo el mundo, concretamente potencias económicas como el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Pese a este apoyo, en 1922 los bolcheviques lograron la victoria, fundando la Unión Soviética, marcando una nueva etapa en la sociedad rusa, instaurando el régimen socialista. Después de darle fin a la Guerra Civil Rusa, los bolcheviques se alzaron como el nuevo grupo dominante en el territorio ruso, fundando un estado comunista que unificaba diversas repúblicas, todo bajo el liderazgo estatal de Moscú, instaurándose la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este caso, la forma de gobierno era totalmente unilateral, donde un único partido tenía el poder de manejar las decisiones estatales de la sociedad, conocido como Partido Comunista. Además, se estableció una economía que nunca se había visto en todo el mundo, eliminando la propiedad privada, donde básicamente el Estado tomaría el control de la producción y la distribución de los bienes. El arquitecto de esta nueva forma de gobierno, Lenin, veía cómo su salud se deterioraba hasta morir en 1924. Todo esto generó discordias internas dentro del Partido Comunista, desatándose una lucha por quién asumiría la cara central del poder. Los principales contendientes eran el líder del Ejército Rojo, León Trotsky, y también Joseph Stalin, quien fungía como secretario general del partido. Pero quien finalmente se alzaría con la victoria sería Stalin, ya que utilizó algunas estrategias y maniobras políticas, algo que su competidor desconocía, sobre todo por su desarrollo como militar. Stalin formaría un régimen totalitario, eliminando a la oposición y convirtiendo a la Unión Soviética en una de las superpotencias claves en la geopolítica del siglo XX. No cabe duda de que la caída del Imperio ruso marcó el fin de los regímenes monárquicos que prevalecieron en Europa durante miles de años. Sin embargo, la desaparición del Imperio ruso también dio fortaleza a uno de los movimientos que impulsarían las organizaciones políticas del siglo XX, el ascenso del socialismo como segunda fuerza política y económica a nivel mundial. Aquella revolución liderada por Lenin y continuada por Stalin no solo transformó a Rusia, sino que también sería el primer gran experimento de la formación de un Estado comunista basado en una ideología marxista. Este nuevo Estado tendría un impacto profundo en la geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, en la que la URSS surgía como una de las dos superpotencias globales al lado de Estados Unidos. Este nuevo enfrentamiento generaría uno de los eventos que incluso pronosticaban el fin de la raza humana, como lo era la Guerra Fría. Un enfrentamiento ideológico, político y militar entre el bloque comunista y el bloque capitalista, algo de lo que vemos rezagos todavía en el mundo contemporáneo. Si quieres saber más sobre este evento histórico, no te pierdas nuestro video sobre la Guerra Fría. Te dejo el link en la cajita de descripción. La URSS trataría de expandir su ideología comunista a otras zonas del mundo, teniendo un gran papel en conflictos como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Revolución Cubana. Además de que también lideraría la carrera espacial lanzando el primer satélite y poniendo el primer hombre en el espacio. No cabe duda de que la URSS fue uno de los estados más determinantes en el siglo XX. Sin embargo, perdería gran parte de su fortaleza tras su disolución en 1991. Pero cuéntame, ¿qué crees que hubiera sucedido si el Imperio ruso no hubiera caído durante el siglo XX?
¿Consideras que el paso al socialismo fue una decisión adecuada por parte de los bolcheviques? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.